Los ejércitos profesionales fueron una de las grandes innovaciones de la Edad Moderna, surgiendo a principios del siglo XVI. Hasta entonces, los ejércitos europeos consistían en caballeros nobles, que eran los únicos con derecho a portar armas, y campesinos reclutados por la fuerza, obligación de vasallaje o promesa de botín. A diferencia de lo que se suele pensar, la profesionalización de la milicia no aumentó la violencia contra la población, sino que comenzó a humanizar la guerra mediante la introducción de conceptos de disciplina y códigos éticos antes inexistentes. España fue pionera en este aspecto con los tercios. Los tercios españoles son la fuerza militar más fascinante de nuestra historia y una de las más asombrosas de la historia militar universal. Durante mucho tiempo, España, un país con demografía y recursos limitados, fue la potencia hegemónica mundial. Esto fue posible gracias a una fuerza militar única, no tanto por sus medios o número, sino por su estilo, espíritu y técnicas de combate. Los tercios, junto a la Armada, fueron el núcleo de la hegemonía española en el siglo XVI y gran parte del XVII, siendo el brazo armado del Siglo de Oro. Los tercios nacieron con un objetivo eminentemente político. En apenas 40 años, entre finales del siglo XV y principios del XVI, España vivió acontecimientos trascendentales. Se completó la reconquista en la península, la corona española luchó contra Francia en Italia, comenzó la epopeya americana, el poder español se proyectó sobre África y el Mediterráneo, y con la llegada al trono de Carlos I de España y V del Sacro Imperio, España se convirtió en la potencia decisiva en Europa y, por ende, en el mundo. Para mantener el poder y la seguridad de la corona, se necesitaba un ejército estable y fiel, amplio para estar en todas partes, móvil para llegar rápidamente a cualquier escenario de combate y eficaz para vencer de manera inapelable como correspondía al prestigio del emperador. Este ejército fueron los tercios, creados por Carlos I en 1534, que durante más de 100 años fueron la mejor infantería del mundo. Incluso después de la batalla de Rocroi, su primera gran derrota, la infantería española siguió siendo temible. Este ejército no surgió de la nada. La infantería española ya era formidable desde finales del siglo XV. La experiencia de la Reconquista se plasmó en una doctrina militar original que combinaba la tradición grecorromana con conocimientos prácticos y estaba atenta a las innovaciones técnicas. Todo esto se concentraba en Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que sirvió a Isabel y Fernando y es considerado el creador de la infantería española. La primera gran innovación de los tercios fue el protagonismo de la infantería. Durante la Edad Media la caballería había sido el arma principal, pero el gran capitán, inspirado en las legiones romanas, prefería la infantería. En las batallas en Italia contra los franceses, al servicio de los reyes católicos, comprobó que la caballería no podía competir con una formación de infantería cerrada al estilo romano, armada con picas y arcabuces. La caballería se estrellaba contra estas formaciones y las armaduras más pesadas solo servían para que, una vez derribados, los jinetes y caballos no pudieran levantarse. Era el momento de la infantería y los españoles lo entendieron claramente. Este hallazgo fue el origen del nacimiento de los tercios, comenzando así su leyenda. La historia de los tercios está llena de gestas épicas y hazañas asombrosas, una historia de héroes, incluso en las jornadas turbias de los motines o en las amarguras de las derrotas. La típica estampa del soldado de los tercios es de coraje y combatividad. Sin embargo, este valor físico y combatividad hubieran servido de poco sin dos cualidades cruciales: inteligencia y sentido ético. Estas virtudes, a menudo olvidadas al hablar de los tercios, son las que realmente marcan la diferencia entre los tercios españoles y otros ejércitos europeos de la época. La creación de un método de combate específico para la infantería española, especialmente después de la batalla de Seminara en 1495, fue un ejercicio de racionalidad. El gran capitán analizó la derrota, estudió a fondo el problema e introdujo innovaciones tácticas que serían cruciales para las victorias españolas posteriores, incluso antes de que los tercios fueran formalmente denominados así. La inteligencia también se manifestó en la capacidad inagotable de adaptación, improvisación y la incorporación de la experiencia al acervo común de la milicia. La organización de los ejércitos en Italia, en tercios, concebidos como unidades administrativas y organizativas, fue una innovación de primer orden. Este sistema permitió contar con un ejército permanente, profesional, voluntario y nacional, siempre listo para ser movilizado incluso en una corona multinacional como la de los Austrias. El sentido ético es crucial para entender por qué los tercios se convirtieron en una referencia social para los españoles y por qué siguen siendo admirados. La codificación de valores como el honor, deber y sacrificio hizo de la infantería española un modelo. Los tercios eran un lugar donde un hombre se hacía mejor.
un lugar donde un pobre podía alcanzar la gloria y ser igual a un rico, donde el reloj social se reiniciaba y todos empezaban desde el mismo punto. En una sociedad extremadamente jerarquizada como la de los siglos XV y XVI, esto era revolucionario. La ética de los tercios incluía valor, victorias y principios morales clásicos, en un tono estoico inseparable del humanismo de los siglos de oro. El hombre que se unía a los tercios no lo hacía para ser rico, sino para ser alguien, para ser señor, y normalmente, vivo o muerto, lo conseguía. El camino no era fácil. Además de las privaciones y sacrificios de la guerra, la disciplina en los tercios era muy severa, como lo explicó Sancho de Londoño en su discurso. Blasfemar se castigaba con prisión, vergüenza pública y galeras. Tener una mujer sospechosa se penaba con degradación y pérdida de sueldo. Emborracharse se sancionaba con pérdida de sueldo y destierro. Robar objetos sagrados se castigaba con multas y castigo corporal. Violar a una mujer se castigaba con la muerte. Y si una mujer cedía por miedo, también se consideraba violación. Salirse de la formación para robar estaba penado con la muerte. La disciplina también se aplicaba estrictamente a los oficiales para prevenir abusos. La disciplina en los tercios era muy estricta, pero rara vez se reclutaban soldados a la fuerza. Los tercios fueron un gran ejército nacional y popular formado esencialmente por voluntarios, no por una casta cerrada ni por levas forzosas. Estos voluntarios provenían principalmente de la pequeña hidalguía rural, aunque las filas estaban abiertas a todas las clases sociales cristianas. Esto explica el fuerte vínculo entre el pueblo español y sus soldados. Eran lo mismo. Los soldados de los tercios venían de todo el territorio español, una tercera parte de la corona de Aragón, otra tercera parte de Castilla y el resto de Andalucía y Extremadura. Era un ejército mayoritariamente voluntario y profesional, de tono nacional y popular, probablemente el primero de Europa con esas características. Los tercios crearon un estilo y dejaron una huella. Las imágenes de grandes cuadros de piqueros con sus morriones bajo la cruz de San Andrés están grabadas en la memoria colectiva de los españoles como algo admirable. No solo eran una fuerza militar, sino que también representaban un modelo ético. La historia de Europa está llena de colectivos que simbolizan ciertos valores éticos. La caballería francesa en la Edad Media, el legionario romano, el caballero templario, la Compañía de Jesús, el Estado Mayor prusiano. Estas figuras han sido la vanguardia histórica de alguna potencia gracias a su fuerza ética. Ningún poder puede conquistar los corazones sin un modelo ético superior, una línea de virtud que implica entrega, renuncia y sacrificio. Los tercios españoles son una de esas órdenes. No eran solo una máquina militar, eran un espejo de virtud. Aunque los humanos no siempre estamos a la altura, el modelo quedó establecido. Esto es más importante que la eficacia militar. La gente no acudía a los tercios por dinero, para hacer carrera o aprender una profesión, sino por sentido del honor y de la gloria, como coinciden los testimonios de la época. Gracias a este sentido ético, los tercios se mantuvieron durante más de un siglo como una tropa esencialmente voluntaria. La compensación no era un sueldo, que era modesto, ni el botín, sujeto a reglas estrictas, sino el honor de servir al rey y a la patria bajo esas banderas. Por supuesto, esa historia no se escribió sin sangre. Pero pese a la fama de brutalidad difundida por la leyenda negra, la verdad histórica es que los tercios españoles no fueron más crueles que sus enemigos, y con frecuencia lo fueron menos. Basta leer episodios como las matanzas de católicos a manos de los calvinistas suizos o en la Inglaterra de Isabel I, las más salvajes del siglo XVI. Frente a eso, los tercios fueron una tropa disciplinada, incluso cuando se amotinaban. Lo que hoy debemos recordar, casi medio milenio después, es esa ética del honor y del deber, del sacrificio y de la fidelidad, del compromiso, que fue realmente la base de la fuerza de los tercios.